Muy buenas tardes. A nombre de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, les damos la bienvenida al segundo día del Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje, la práctica arbitral en un mundo cambiante. Agradecemos la participación en esta octava mesa de los doctores Borja Álvarez, Bernardo Cremades, Fabricio Durán, Claudia Salgado Levi y Sofía Galindo. Asimismo, agradecemos el apoyo y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a la doctora Sofía Galindo, que nos hará el honor de moderar esta mesa. La doctora Galindo es abogada guatemalteca por la Universidad Francisco Marroquín y cuenta con un LLM en Comparative and Alternative Dispute Resolution por la Queen Mary University of London en Londres, Inglaterra. Sofía ha trabajado en varias firmas especializadas en arbitraje internacional en Londres, París, Colombia y Ciudad de Guatemala. Sofía es miembro fundador del grupo de Guatemalan Very Young Arbitrators y co-chair de la Campaign for Greener Arbitrations para México y Centroamérica. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la amable introducción. Empiezo con un agradecimiento especial al estudio Mario Castillo Freire y a la Biblioteca de Arbitraje por la invitación a este congreso y por la excelente organización. Igualmente, un especial agradecimiento al doctor Brillantes González por la organización del evento y por la organización de este panel. Y sin más, sin quitar mucho tiempo, el tema que nos reúne hoy es un tema fundamental en el arbitraje tanto nacional como internacional. Y es especialmente interesante para aquellas personas que se ven involucradas en arbitrajes relacionados con un Estado, con una entidad estatal. El título del panel de hoy es la inmunidad estatal en la ejecución de laudos arbitrales. Y el día de hoy tenemos ahí sí que un panel de lujo y me da muchísimo gusto pues tomarme un momento para presentárselos. Primero nos acompaña desde Madrid el doctor Bernardo Cremades. El doctor Cremades es colegiado como abogado en Madrid y en el estado de Nueva York y es socio del grupo de litigación y arbitraje de B. Cremades y Asociados en Madrid. Su práctica se centra principalmente en el arbitraje tanto de protección de inversiones como comercial, y Bernardo es licenciado en Derecho y tiene un diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas. Asimismo, tiene un máster de leyes de la New York University School of Law y un certificado avanzado en negocios de la New York University Pollack Center for Law and Business. Ahora si nos movemos un poco del lugar y nos vamos a Ecuador, nos acompaña la doctora Claudia Salgado Levi. La doctora Salgado Levi es abogada y tiene un doctorado en Derecho Internacional y se desempeñó como directora nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado de la República de Ecuador hasta hace unos pocos días. La doctora Salgado Levi ejerció este cargo por más de 4 años y esto le ha permitido tener una vasta experiencia en arbitraje internacional comercial y de inversiones. La doctora también ejerce la cátedra y anteriormente trabajó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra, en donde realizó varios análisis y reportes sobre los tratados internacionales de inversión y sobre el arbitraje internacional en materia de inversiones. Si nos vamos de regreso a España, ahora desde Barcelona nos acompaña el doctor Borja Álvarez Sanz. El doctor Álvarez Sanz es asociada senior del Grupo de Arbitraje Internacional de la firma Cuatro Casas y está actualmente basado en Barcelona, España. Tiene más de 10 años de experiencia en arbitraje internacional, habiendo intervenido como counsel en numerales de arbitrajes de inversión y arbitrajes comerciales al igual. Es abogado admitido en España y Nueva York, en donde cursó un LLM especializado en litigación y arbitraje en New York University como Fulbright Scholar y ha trabajado también en los equipos de arbitraje de inversión de 2 firmas norteamericanas basadas en Nueva York, llamadas Hughes, Hubbard Reed y Alston Bird. Por último, el doctor Álvarez Sanz también ha intervenido en procesos de ejecución de laudos CIADI, tanto en España como en otras jurisdicciones, incluido Estados Unidos. Y finalmente, con nuestro último panelista, nos vamos hacia Washington. Nos acompaña el doctor Fabricio Durán. El doctor Durán es abogado egresado de la Universidad Católica del Uruguay, en donde actualmente es profesor de la materia de Derecho Internacional Privado. El doctor Durán cursó un posgrado en arbitraje internacional de inversiones por la American University Washington College of Law y actualmente está cursando un LLM en Georgetown University Law Center y integra el equipo de arbitraje internacional de Deckard LLP
como Legal Extern en la oficina de Washington, D.C. El doctor Fabricio Durán, previamente a su rol en Washington, fue asociado en el grupo de Dispute Resolution de Ferreira Abogados en la oficina de Montevideo, Uruguay. Así que como pueden ver, pues tenemos personas de varias esquinas de los continentes y pues un panel de lujo. Les agradezco a todos los panelistas por su participación y sin más, quisiera que iniciemos con el tema que nos ocupa el día de hoy y quisiera hacerle la palabra para iniciar a la doctora Salvador Levy, quien nos va a explicar algunos conceptos fundamentales de la inmunidad soberana. Así que doctora, sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Sofía. Y antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este Congreso Internacional de Arbitraje por haberme extendido una invitación a participar con tan distinguidos panelistas. Un especial agradecimiento a Mario Castillo Freire, director de la Biblioteca de Arbitraje, a Luis Collantes y a Macarena Ruiz también, quienes hicieron posible mi participación el día de hoy. Mi intervención la he dividido en dos partes. En primer lugar, a fin de introducirnos en el tema de la inmunidad soberana, quisiera referirme a dos tipos de inmunidades que existen: la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. Y además de eso, quisiera enfatizar cómo estas dos inmunidades tienen relevancia cuando se trata del arbitraje internacional. En un segundo lugar, comentaré a través de algunos casos cómo algunas jurisdicciones han resuelto la inmunidad del Estado en la ejecución de los laudos internacionales. En cuanto al primer punto, es importante mencionar que existen dos tipos de inmunidades de los Estados. La primera es la inmunidad que tiene el Estado para no ser juzgado en un Estado diferente. Esta se conoce como la inmunidad de jurisdicción, que en otras palabras impide que las cortes de un Estado puedan asumir jurisdicción para conocer acciones o reclamos en contra de otro Estado. Y hay una segunda inmunidad, que es la que protege al Estado para que sus bienes y propiedades no sean ejecutados en un tercer Estado. Esta es la que se conoce como la inmunidad de ejecución. ¿Y por qué menciono estos dos tipos de inmunidades? Más aún cuando el título de este panel es la ejecución de los laudos. Porque justamente como les indicaba, tanto la inmunidad de jurisdicción como la de ejecución tienen implicancias en el arbitraje internacional. Existe un debate doctrinario sobre cómo se debe tratar las dos inmunidades cuando se trata del arbitraje internacional y frente a la ejecución de un laudo que sea producto de ese arbitraje internacional. Así hay una parte de la doctrina que trata estos dos tipos de inmunidades que mencioné como una sola. Tratadistas como el profesor Jan Vandenberg han expresado su criterio de que cuando un Estado ha consentido al arbitraje, se debe entender que ha renunciado tanto a su inmunidad de jurisdicción como a su inmunidad de ejecución, sin que sea razonable distinguir los dos tipos de inmunidades. Y justamente para esta tendencia doctrinaria, sería ilógico pensar que el Estado, al aceptar el arbitraje internacional, puede renunciar a su inmunidad de jurisdicción, es decir, a ser demandado, pero que tenga el derecho a invocar su inmunidad de ejecución para evitar justamente la ejecución del laudo que es producto de ese arbitraje. Por lo tanto, para esta corriente doctrinaria, la renuncia de la inmunidad de jurisdicción trae consigo automáticamente la renuncia a la inmunidad de ejecución. Y esta doctrina ha sido aplicada en decisiones minoritarias. Por ejemplo, en Francia, justamente acogiéndose a esta doctrina, esta teoría, en el caso Creighton contra Qatar del año 2000, la Corte de Casación francesa consideró que el consentimiento para arbitrar del Estado, que fue otorgado sobre la base del reglamento de arbitraje de la ICC, implicaba una renuncia del Estado a su inmunidad de ejecución. Ahora bien,
Contrariamente a este criterio, la Comisión de Derecho Internacional ha adoptado la posición de que someterse al arbitraje es una renuncia únicamente a la inmunidad de jurisdicción, pero no equivale a una renuncia con respecto a todos los demás procesos que surjan del arbitraje, incluyendo la ejecución del laudo. Podría decirse que el convenio CIADI ha adoptado esta segunda postura. En efecto, al someterse al arbitraje CIADI, los estados y sus entidades públicas están renunciando de forma irrevocable a la inmunidad de ser demandado, que es la inmunidad de jurisdicción. Sin embargo, el consentimiento otorgado por el Estado o sus entidades públicas para arbitrar no constituye una renuncia a su inmunidad de ejecución. Esto está estipulado en el artículo 55 del convenio CIADI, que por tiempo no lo voy a leer. Entonces, habiendo mencionado la existencia de estos dos criterios opuestos, pero ambos válidos, y su relevancia en el arbitraje, paso ahora a mi segundo punto. ¿Qué ha sucedido en la práctica de los estados al momento de ejecutar un laudo arbitral? Para empezar, en la práctica, algunos estados han adoptado legislación interna para regular este reconocimiento y ejecución de laudos en contra de estados soberanos. Este es el caso de los Estados Unidos y del Reino Unido, que han regulado a través de sus actos, el Foreign Acts of Immunities, cómo se debe ejecutar un laudo en contra de estados soberanos. En Estados Unidos, el Acto de Inmunidades Soberanas Extranjeras prevé que el convenio arbitral constituye una renuncia a la inmunidad de ejecución del laudo. Por lo tanto, si un Estado acuerda someterse a un arbitraje en los Estados Unidos, estaría renunciando implícitamente a su inmunidad de ejecución en las cortes estadounidenses. Sin embargo, si la sede del arbitraje es otro país, entonces las cortes estadounidenses podrían no considerar que existió esa renuncia. Y por eso aquí viene también la importancia de la Convención de Nueva York y su aplicabilidad, y la medida en que las cortes puedan considerar si se produjo o no una renuncia a esta inmunidad de ejecución. Pero también es interesante tomar en cuenta que en las cortes de los Estados Unidos también se han mantenido criterios divergentes sobre si el convenio CIADI otorga directamente la competencia material y personal a los jueces para reconocer y ejecutar laudo CIADI. En el caso de ExxonMobil Corporation en contra de Venezuela, esto fue discutido. En primera instancia, el juez de la Corte Distrital de Nueva York reconoció el laudo CIADI a favor de ExxonMobil y emitió una orden para que Venezuela pague el laudo en su totalidad. Sin embargo, Venezuela apeló y la Corte de Apelación reversó la decisión de primera instancia, ya que el juez consideró que el convenio CIADI no otorgaba jurisdicción por sí a los jueces estadounidenses y por lo tanto la orden emitida en contra de Venezuela fue declarada nula. A criterio de este juez, lo que otorga competencia a los jueces para conocer la ejecución de los laudos internacionales CIADI es el Acto de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Sin embargo, este mismo juez reconoce que su criterio no era unánime. En el caso de Inglaterra, otro lugar favorito para las ejecuciones de laudos internacionales, el reconocimiento del laudo es bastante expedito. Sin embargo, el Acto de Inmunidades Soberanas de 1978 protege la propiedad de los estados de cualquier ejecución, salvo que los bienes estén destinados a fines comerciales. Así, por ejemplo, en el caso de AIG Capital Partners contra Kazajstán, no fue posible ejecutar un laudo en contra de dineros en posesión de terceros a nombre del Banco Nacional de Kazajstán. En los laudos comerciales sucede lo mismo cuando son ejecutados en Londres, únicamente aquellos que tienen bienes con fines comerciales. Y finalmente, para mencionar el caso de Francia, si bien la tendencia de Francia es a favor del arbitraje y de la efectividad de los laudos arbitrales,
las cortes francesas han sido muy estrictas en torno a qué bienes son inmunes de ejecución. Y en este sentido, una decisión interesante sobre este tema fue dictada por la Corte de Casación en el caso Société NML Capital contra Argentina. En este caso, Argentina invocó la inmunidad soberana de ejecución para evitar la ejecución de una sentencia estadounidense a favor de la Société NML Capital, que pretendía embargar fondos depositados en cuentas bancarias utilizadas por las embajadas argentinas. La Corte de Casación francesa sostuvo que los bienes tenían fines públicos. Además, la Corte observó que la renuncia de los estados a su inmunidad de ejecución debe ser expresa y precisa, e incluso especificando los bienes y las categorías de bienes sobre los cuales puede concederse la renuncia a la inmunidad de ejecución. Y con todo esto, a modo de conclusión, quisiera dejarles dos ideas centrales. Lo primero es que es importante recordar que tanto los estados como las entidades públicas pueden renunciar a estos dos tipos de inmunidades soberanas, pero que lo deben hacer de preferencia de forma expresa, pues justamente hemos visto que algunos estados no aceptan la renuncia tácita de estas inmunidades. Y una manera de hacer esta renuncia es justamente a través de las cláusulas arbitrales que sean redactadas con estos fines. Lo segundo es que se debe tomar en cuenta que cada jurisdicción trata de forma distinta la inmunidad de los estados cuando se trata de la ejecución de laudos internacionales y por lo tanto cuando se busque ejecutar un laudo se debe analizar las particularidades de cada legislación antes de tomar una decisión sobre dónde ejecutar los laudos. Y con esto no me quiero extender más por el momento, paso la palabra a mis colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Con esta breve introducción, ya tocando pues varios temas que luego ahondaremos más, propongo que continuemos ahora con el doctor Cremades. El doctor Cremades abordará el tema de las especialidades de la notificación o emplazamiento de estados soberanos. Así que, doctor, sin más, les cedo la palabra. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias al estudio Mario Castillo Freire, a la Biblioteca de Arbitraje, a Jorge Luis Collantes, a todos los organizadores. Es un placer estar aquí discutiendo temas tan interesantes. Yo os voy a hablar esta tarde de la notificación o el emplazamiento y la rebeldía estratégica de los estados soberanos. Para ello es importante tener en cuenta dos leyes fundamentales que fueron promulgadas en España en el año 2015. La primera es la Ley 29/2015, sobre cooperación jurídica internacional, y la otra es la Ley Orgánica 16/2015 sobre privilegios e inmunidades de los estados extranjeros. Pues bien, el artículo 27.1 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional dice que los emplazamientos, citaciones, requerimientos y cualesquiera otros actos de comunicación judicial deben hacerse a través del Ministerio de Asuntos Exteriores por vía diplomática, por nota verbal y de conformidad con lo establecido en el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas del año 1961. ¿Vale? Y el artículo 2 de este mismo instrumento legal dispone el sistema de fuentes, que dice que evidentemente primero priman los tratados y el derecho de la Unión Europea, luego las leyes especiales y luego esta ley. Obviamente el Tratado de Viena sobre relaciones diplomáticas del 61 es el que debe primar. Este tratado no dispone de ninguna especialidad en la notificación, pero sin embargo lo que dice en el artículo 3 es que las funciones de una embajada en un país es representar al Estado, proteger al Estado, enterarse por todos los medios de cuestiones o hechos que pudiesen interesar al Estado. Este artículo del Convenio de Viena ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que efectivamente dice que una embajada puede asimilarse a un centro de operaciones que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior y que contribuye a identificar y representar al Estado del que procede. Por tanto, esto lo que viene a decir es que el representante válido de un país extranjero es una embajada, ¿vale? Entonces, después
de la publicación de estas dos leyes en el año 2015, solo ha habido dos intentos de notificación o emplazamiento que han suscitado interés, vamos, por los tribunales españoles. El primero fue un caso contra Guinea Ecuatorial, donde la notificación se intentó directamente por el juzgado sin involucrar al Ministerio de Asuntos Exteriores, y la segunda, y por supuesto como no estaba hecho a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue declarado nulo mediante un incidente de nulidad de actuaciones. El segundo caso donde se ha intentado o donde se ha aplicado este artículo es en un caso en el que tuvimos nosotros el placer de intervenir. Fuimos contratados por Paul Cohen y Elizabeth Mason en representación de los herederos del sultán de Joló e iniciamos una demanda de nombramiento de árbitro en España. Y esto, aunque esté hablando en el contexto de inmunidad de jurisdicción, aplica lo mismo para inmunidad de ejecución, ¿no? Los emplazamientos. Entonces, en este caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores notificó a Malasia en la embajada en Madrid, a través de nota verbal, de la cual acusó recibo la embajada. Empezó el procedimiento y Malasia no compareció. No compareció intencionalmente, ¿no? Y ahora veremos una serie de cuestiones que sucedieron. Pero bueno, lo cierto es que se entregó la nota verbal en la embajada, Malasia acusó recibo y se siguieron entregando resoluciones en la embajada a lo largo del procedimiento de nombramiento de árbitro. La sentencia de nombramiento de árbitro se entregó también en Malasia, perdón, en la embajada de Malasia en Madrid. Cuando comenzó el arbitraje, se designó a Gonzalo Estampa. La verdad es que fue una sentencia de nombramiento de árbitro ejemplar por parte del TSJ, nombrando a Gonzalo Estampa, y Gonzalo Estampa inició el procedimiento de arbitraje. A diferencia de lo que sucede en los tribunales ordinarios, para los arbitrajes, en la ley de arbitraje, no hay ninguna especialidad a la hora de notificar a estados. Entonces, el árbitro, cuando inició el procedimiento, pues envió la aceptación de su nombramiento conjuntamente con varias decisiones del expediente de nombramiento de árbitro, incluyendo la sentencia, el acta de nombramiento, etcétera, etcétera, conjuntamente con la orden procesal 1 a las partes. Y a Malasia se la envió tanto a la embajada en Madrid como al primer ministro, como al fiscal general del Estado, tanto por email como por correo ordinario. Malasia decidió no comparecer, a pesar de que las siguientes órdenes procesales fueron notificadas a Malasia en todas estas direcciones, por email y por correo postal. Eventualmente, Malasia mandó una carta a través de su fiscal general al árbitro diciendo, 1, que reconocía la existencia del contrato, 2, que Malasia había venido pagando durante 60 años bajo ese contrato, 3, que había incumplido a partir del año 2013 en el pago de ese contrato, y 4, ofrecía un pago sujeto a pago mínimo, que no era lo que se estaba reclamando en el arbitraje, sujeto a que se terminase y se desistiese el arbitraje, lo que lógicamente no era de recibo con respecto a los demandantes. Obviamente el arbitraje continuó. Malasia mandó una segunda carta al árbitro. Luego Malasia compareció en el arbitraje a través de unos de la oficina de Madrid, de un despacho anglosajón. El despacho anglosajón mandó una comunicación al árbitro diciendo que tenían un conocimiento limitado del arbitraje, donde solo habían recibido copia de la notificación de arbitraje de las 5 primeras órdenes procesales, que eran las únicas que había en ese momento. Unas semanas más tarde, ese despacho desistió y dejó de comparecer, y Malasia intentó una anti-suit injunction en tribunales malayos. En esa anti-suit injunction, Malasia presentó un dictamen de un bufete español precisamente analizando el emplazamiento y la notificación en la Embajada de España. Y ese bufete español dijo que la notificación, en su opinión, había sido incorrectamente hecha porque en lugar de utilizar el 27 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, se debería haber utilizado el artículo 54 de la Ley de Inmunidades Soberanas. Artículo que dice que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Cooperación remitirá el emplazamiento o la notificación
del órgano jurisdiccional a la misión diplomática o a la representación permanente española correspondiente, a efectos de su traslado al Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado extranjero o al órgano competente de la organización internacional. Lo que decía básicamente este despacho es que este artículo, como lo interpretaban ellos, es que en lugar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores español notificase en España a la Embajada de Malasia, se debería haber enviado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores a la Embajada de España en Kuala Lumpur y esa embajada notificar al Ministerio de Asuntos Exteriores en Kuala Lumpur. Eso es lo que sostenía ese despacho español. Pues bien, nosotros creemos que no es así, básicamente porque, como decía antes, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional remite al Convenio de Viena del 61 y ese convenio no establece ninguna obligación al respecto a hacerla de esa manera, sino que remite a la propia embajada en España. Por tanto, dijimos que de ninguna manera eso estaba bien hecho. Malasia, en lugar de comparecer, presentó un incidente de nulidad de actuaciones en España y dijo, sorprendentemente, que no había tenido conocimiento de esos procedimientos o qué había sucedido en el arbitraje, a pesar de que en el Anti-Suit Injunction habían aportado copia completa del expediente de nombramiento de árbitro. Sorprendentemente, y a pesar de que habían pasado más de los 20 días preceptivos desde que alguien tiene conocimiento o lo que dice el incidente de nulidad de actuaciones en derecho español es que hay un máximo de 20 días para presentarlo. Obviamente eso estaba expirado porque habían tenido conocimiento durante todo momento de lo que existía en el arbitraje. El Tribunal Superior de Justicia dictó una orden, un auto de nulidad de actuaciones diciendo que de alguna manera Malasia había incurrido en indefensión. No sin ello, con una opinión disidente muy contundente y muy acertada del magistrado Santos Vijanda diciendo que era imposible que Malasia no estuviese notificada y que no supiesen lo que estaba pasando, sino que era una rebeldía estratégica y que no se debería poder permitir que un demandado, ni siquiera un Estado soberano, por falta de diligencia y de manera estratégica, compareciese o que luego pudiese impugnar de alguna manera las actuaciones judiciales, porque eso crearía inseguridad jurídica y además violaría el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandados, porque, en fin, dejar al albur de una parte que se resiste a comparecer, que luego pueda eventualmente comparecer y presentar un incidente en nuevas actuaciones, pues lo cierto es que no tiene ningún pase bajo la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional que no permite la rebeldía estratégica. Y bueno, dicho esto, en el turno de preguntas encantado de elaborar sobre algunas cuestiones más de esto y disculpas por haberme excedido de los 8 minutos que tenía asignados, pero es un tema altamente complejo y, en mi opinión, interesante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Seguro regresamos en un momento con el tema. Y continuando un poco con el tema de inmunidades en España, quisiera cederle la palabra al doctor Álvarez Sanz, quien nos contará un poco sobre algunas experiencias recientes de ejecuciones ante los tribunales españoles, así como la importancia del uso de firmas expertas en asset tracing. Así que, doctor Sanz, le cedo la palabra. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a los organizadores de este ciclo de mesas, al Estudio Mario Castillo Freire, a la Biblioteca de Arbitraje, y me sumo también en el agradecimiento al profesor Collantes. Algún comentario me suscita la parte de la notificación, Bernardo, aunque coincido totalmente con tu opinión y en la segunda ronda podemos comentar sobre ello. En esta primera intervención me gustaría centrarme primero en la ley española, como decíamos, y el desarrollo que tiene desde esta ley orgánica 16/2015 sobre privilegios e inmunidades de estados extranjeros y organizaciones internacionales en España. La ley tiene también otra parte sobre inmunidades de jefes de gobierno, jefes de Estado y determinados ministros de estados extranjeros, y cómo está siendo aplicada y cómo ha venido siendo aplicada por los tribunales españoles. Antes de entrar a las cuestiones más de inmunidad de ejecución y retomando con lo que decía, con lo que comentaba al principio Claudia, la ley española es clara en cuanto a que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no conlleva automáticamente la renuncia a la inmunidad de ejecución, por tanto se alinea con esa corriente, digamos, mayoritaria que también aparece en una norma que es fundamental en todo este ámbito,
aunque no haya entrado en vigor, como es la Convención de Naciones Unidas del año 2004 sobre inmunidades jurisdiccionales, norma que los tribunales españoles aciertan en calificar sin ninguna duda como derecho consuetudinario de aplicación general en la materia. Lo hacían antes de la aprobación de la Ley de Inmunidades del año 2015 y lo siguen haciendo en la actualidad. La ley española está basada en gran medida en este texto consuetudinario, si bien existen algunas desviaciones a las que luego me referiré. Y también considero no podemos aplicar automáticamente esa renuncia a la inmunidad de ejecución cuando nos encontramos en el universo, en el que yo llamo el universo CIADI, en la ejecución del laudos CIADI, de acuerdo con el artículo 55 de la Convención de Washington, al que también ha hecho referencia antes Claudia. Bien, pues del mismo modo que nos encontramos en Estados Unidos con la Foreign Sovereign Immunities Act, tenemos esta Ley Orgánica 16/2015 en España, que adopta una visión restringida o limitada de la inmunidad, abandonando aquel concepto de inmunidad absoluta, establece determinadas causales de renuncia o de consentimiento a la jurisdicción, tanto expreso como tácito, y si nos centramos en el ámbito de la inmunidad, si nos centramos en el ámbito de la inmunidad de ejecución, me gustaría referirme a un artículo que es fundamental y que ha dado lugar a varios comentarios doctrinales en España, como es el artículo 17 de la ley española. De inmunidad del Estado extranjero en España se entiende respecto de medidas de ejecución. Y me quiero detener brevemente en el apartado 2, porque dice, y lo voy a leer porque es importante, como digo, dice, después de la resolución judicial, en nuestro caso nos tenemos que, no parece estar pensando la ley o el redactor de la ley única en el contexto arbitral, pero debemos entender también comprendida en esta situación después de dictado el laudo arbitral, continúa la ley. Los órganos jurisdiccionales españoles podrán adoptar medidas de ejecución si se ha determinado, primero, que los bienes objeto de aquellas se utilizan o están destinados a ser utilizados por el Estado con fines distintos de los oficiales no comerciales. Ese es el primer requisito, utilización para fines distintos de los oficiales no comerciales. Para entendernos, bienes que no sean iuri gestionis, sino bienes que no sean iuri imperi, sino que sean iuri gestionis. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, siempre que se encuentren en territorio español los bienes. Como han acertado en calificar varios comentaristas, es más bien un requisito de la propia competencia territorial en el ámbito en el que se extiende la competencia del juez español. El bien respecto del cual se plantea la actuación ejecutiva tiene que estar dentro del ámbito de competencia del juez español. Tercero, y que tengan un nexo con el Estado contra el que se ha incoado el proceso, aunque se destinen a una actividad distinta de la que dio lugar al litigio. Esta referencia al nexo con el Estado es de particular importancia y lo estamos viendo en la práctica, tiene implicaciones relevantes. Y es una de las desviaciones del texto de la ley española con el texto de la Convención de Naciones Unidas. El artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas establece nexo con la entidad frente a la que se ha entablado el proceso. La diferencia es aparente. En este caso, el artículo 17 lo que establece es una necesidad de que exista un nexo con el Estado. Por tanto, no exige, según han acertado en determinar algunos comentaristas, como el profesor Díaz Hosleiner, no es necesario que exista un vínculo estricto con por ejemplo, una entidad soberana estatal que, aunque tenga personalidad jurídica propia, se integra en la estructura del Estado. No se exige acreditar que existe una identidad absoluta entre la entidad titular del bien y el Estado que es condenado en virtud del título ejecutivo, en virtud del laudo arbitral. Esto, en España, puede dar lugar a situaciones en las que sea más fácil impetrar actuaciones ejecutivas frente a bienes titularidad de entidades estatales. Sin necesidad, hay otros medios, y a ellos me refiero brevemente, sin necesidad de acudir a teorías plenamente consolidadas en el derecho comparado y también en España, como las doctrinas del levantamiento del velo, las doctrinas del alter ego o la teoría de la instrumentalidad del ente,
que, como recordaremos, a partir de un caso, de un leading case en Estados Unidos del Tribunal Supremo del año ya 83, en el asunto BANFEC, del Banco de Comercio Exterior de Cuba, decía que cabría desconocer esa diferente personalidad jurídica cuando el Estado ostentara un nivel tal de control sobre la entidad que atentara contra las nociones elementales de justicia, mantener a ultranza esa diferente personalidad jurídica. Bien, pues como digo, en España esta diferente redacción del artículo 17.2 frente al texto en el que se basa de derecho consuetudinario internacional general puede tener importante recorrido. Y así nos podemos referir a ejecuciones que se han llevado a cabo y se han dictado por los tribunales españoles, por ejemplo, respecto de vagones de tren que eran titularidad de una entidad estatal y no propiamente del Estado que estaba condenado en el laudo de inversiones en cuestión, también contra aeronaves y otras actuaciones que están siendo ventiladas y que se encuentran ahora mismo sub judice ante nuestros tribunales. Bien, y brevemente, antes de finalizar esta primera ronda de intervención, quería referirme desde la práctica, desde la posición de practitioner, cuando nos viene un cliente con un título, un laudo arbitral y plantea actuaciones ejecutivas, una de las primeras cuestiones que es muy importante trasladarle es la importancia de contar con una firma de asset tracing. Son firmas con un brutal expertise en la materia, presencia global, conocimiento de múltiples resortes de información que existen en distintas jurisdicciones, peinan y escudriñan todo tipo de licitaciones públicas, toda clase de registros, a fin de encontrar no solo bienes tangibles, sino también situaciones en las que el Estado puede ser acreedor de determinados créditos, a fin de que en un proceso ejecutivo se pueda ordenar al juzgado que se libre oficio a ese deudor del Estado, a fin de que cualquier pago que tenga que hacer al Estado sea hecho, una vez se haya dictado despacho de la ejecución, a favor del titular del laudo. Y para finalizar, dos recomendaciones de índole más práctica. Es muy importante involucrar a estas firmas de asset tracing desde el primer momento y que trabajen conjuntamente con el equipo legal en la estrategia. Y la estrategia depende y hay que anclarla y hay que basarla en cada jurisdicción. Estamos viendo que distintas jurisdicciones tienen distintos textos legales que pueden tener matices y es importante que el Asset Tracing Firm participe de esta estrategia global y conozca estos matices que existen en las distintas leyes, y hay que también definir una estrategia global, no solamente de búsqueda, localización y persecución de activos, sino también de posibles vías de negociación que se puedan abrir, vías por las que poder generar una ventana de oportunidad o de presión frente al deudor del laudo ejecutivo. Y con esto cedo la palabra y estaré encantado de tratar cualquier cuestión en la segunda ronda de intervenciones. Gracias, Sofía. Muchas gracias, doctor Álvarez. Finalmente continuamos con nuestro último panelista y le cedo la palabra al doctor Durán, quien abordará el tema de la inmunidad de ejecución bajo la legislación de Estados Unidos. Doctor Durán, por favor, adelante. Bien, gracias. Buenas tardes a todos, o al menos buenas tardes desde Washington. Sé que es un poco más tarde en España al menos. Es un placer para mí y además una responsabilidad compartir e integrar este panel con colegas con tanta experiencia y reconocimiento. Me uno rápidamente a los agradecimientos al estudio Mario Castillo Freire, a la Biblioteca de Arbitraje y desde luego a Jorge Luis por la invitación a este congreso para discutir este tema tan interesante, y desde luego de nuevo a ti, Sofía, y a Macarena Ruiz por la coordinación de esta mesa virtual. Me gustaría comenzar con una breve reflexión o conclusión que podemos obtener de esto, que es que obtener un laudo arbitral muchas veces es solamente como la mitad de la batalla o del proceso, digamos. Si la parte perdedora se niega a pagar voluntariamente, puede ser necesario tener que ejecutar ese laudo en tribunales nacionales,
y si esa parte perdedora es un Estado extranjero, las cuestiones de inmunidad soberana van a surgir de forma casi que inevitable. En mi presentación voy a enfocarme específicamente en la Ley de Inmunidades Soberanas en Estados Unidos de 1976, que en mi opinión reviste particular importancia, principalmente por otras razones. Fue una de las primeras leyes en codificar este enfoque funcional que comentaba la doctora Salgado inicialmente sobre inmunidades soberanas, distinguiendo este privilegio cuando el Estado actúa con fines públicos o comerciales. En segundo lugar, porque ha servido como fuente de inspiración para muchas otras leyes internas de diferentes estados, que como por ejemplo recién Borja también comentaba. Y por último, por su vigencia y utilidad práctica, ya que hay mucha jurisprudencia sobre este tema aquí en Estados Unidos, ya que también muchos acreedores de laudos contra estados extranjeros identifican bienes aquí y buscan ante los tribunales locales su ejecución. Por lo tanto, hay mucha tela por cortar. Brevemente, la estructura de esta ley se puede dividir en 4 grandes secciones. Una primera grande sección aborda la inmunidad de jurisdicción, que en realidad en este tema puntual no sería tanto un obstáculo por la excepción arbitral que tiene específicamente la inmunidad en la sección 1605, que también Claudia lo había mencionado expresamente. La sección 2 requeriría una conferencia exclusiva porque es justamente un tema muy particular actualmente que se refiere a las reglas del lugar de dónde presentar esa ejecución, y con la interpretación que ha hecho la Corte Suprema actualmente, la interpretación actual es que primero hay que reducir ese laudo a una sentencia, lo que sería un proceso de reconocimiento, digamos, en el Distrito de Columbia, y luego presentar la ejecución de esa sentencia en el estado donde se hayan identificado los bienes específicamente, incluso si tenés un laudo CIADI, a diferencia del proceso específico que tiene el proceso CIADI en el convenio propio. La sección tercera analiza las reglas del proceso, digamos, respecto a la notificación del Estado, y la cuarta, que es la que me voy a centrar, habla específicamente de las reglas de inmunidad de un bien de un Estado extranjero en cuanto a su ejecución. Básicamente, esta última sección lo que regula es que para que un bien sea susceptible de ejecución para satisfacer un laudo contra un Estado extranjero, deben de cumplirse 3 requisitos. El primer requisito es que ese bien debe de estar en los Estados Unidos, es un requisito de territorialidad o de localización. El segundo requisito es que debe de pertenecer al Estado extranjero contra el cual tengo el laudo arbitral a favor. Y el tercer requisito es que ese bien, esa propiedad, debe de ser utilizada por ese Estado extranjero para una actividad comercial en los Estados Unidos. Debe darse toda esa conexión. Voy a analizar brevemente estos 3 requisitos. El primer requisito habíamos mencionado que era que la propiedad debe de estar en los Estados Unidos. Esto nos presenta 2 variantes. La primera variante es si la propiedad es tangible o real, lo cual en realidad no presenta mayor dificultad, es sencilla su localización. Los problemas pueden suscitarse si la propiedad es intangible, dada su carente existencia física. Las Cortes han aplicado un estándar que vendría a ser como una evaluación de un sentido común en cuanto a la justicia y conveniencias en condiciones particulares. Trasladándolo, sería como evaluar la situación en el caso concreto. Esto ha llevado, por ejemplo, a determinar en un caso que el dinero deudado por entidades a un Estado extranjero es dinero en Estados Unidos, se considera dinero en Estados Unidos, aplicando la regla de que el situs de una obligación de deuda es el situs del deudor. El segundo requisito es que la propiedad también deba de pertenecer al Estado extranjero, y este me parece uno de los más discutidos e importantes, y creo que Borja también avanzó, sobre todo cuando mencionó los casos. La situación es la siguiente. Idealmente los acreedores de laudos buscan activos que sean propiedades directas de un Estado. En la práctica, sin embargo, muchos de los activos comerciales de un Estado soberano se mantienen a través de empresas estatales. Los tribunales han sostenido que los activos de las empresas estatales no pueden utilizarse para pagar deudas de un Estado extranjero a menos que exista una base para tratar a la empresa y al Estado como uno mismo bajo los estándares que la Corte Suprema ha determinado en el caso del Banco
para el comercio exterior de Cuba versus el First National Citibank, que es el caso de BANSEC. A través de este caso, como regla general, se presume que las entidades estatales están separadas del Estado. Sin embargo, los grados de independencia pueden variar en uno y en otro caso. Según los acreedores de un Estado, digamos, pueden lograr ser capaces de superar esa separación y lograr ejecutar esos bienes de esas empresas estatales, satisfaciendo su laudo contra el Estado. Según la ley estadounidense, deben de superar dos barreras, o sea, cumplir con otros dos requisitos, que serían que, en primer lugar, la entidad corporativa debe estar tan ampliamente controlada por su propietario, que en este caso sería el Estado, que se crea la relación de principal agente, es decir, que es el alter ego del Estado. Y el segundo es que permitir esa separación entre el Estado y entre la entidad implicaría o provocaría un fraude e injusticia en la otra parte. Los elementos que las Cortes utilizan para determinar esto, para levantar este velo corporativo, son, por ejemplo, el nivel de control económico del Estado o del gobierno sobre la entidad, las utilidades, a dónde van dirigidas, el nivel de injerencia de los gobernantes en el poder de dirección de la entidad y otras reglas. Esto, por ejemplo, el criterio de BANSEC se aplicó en el caso relacionado con la ejecución de un laudo inversionista-Estado, y se concluyó que, por ejemplo, la empresa de petróleo de Venezuela, PDVSA, era el alter ego de Venezuela, lo que permitiría que un inversionista embargara acciones en una subsidiaria estadounidense que era PDVSA. Los hechos del caso, muy brevemente, fueron que la compañía canadiense Crystalex International había obtenido un laudo CIARI contra Venezuela y solicitó su ejecución en los Estados Unidos contra la empresa Petróleo de Venezuela, o sea, PDVSA. Así Crystalex solicitó la adjudicación de las acciones que tenía la corporación de Delaware llamada PDD Holding en otra compañía en Delaware que era Citgo. La Corte Suprema determinó que no era un organismo independiente del Estado y que no gozaba de inmunidad porque además esas acciones eran utilizadas con fines comerciales, lo que me da el nexo para el último requisito, y con esto termino, que es que esa propiedad tiene que ser utilizada para fin comercial. Los tribunales en Estados Unidos entienden que hay que analizar la totalidad de las circunstancias para determinar si una actividad es comercial o no. Los actos, es decir, los usos comerciales ocasionales no transforman al activo, no los ponen a una ejecución, pero los usos comerciales no comerciales aislados tampoco la van a inmunizar. Por lo tanto, se requiere, digamos, un uso regular de conducta comercial. Para poner el ejemplo, volviendo al caso de PDVSA, la Corte Suprema sostuvo que las acciones de una compañía se utilizaron con fines comerciales cuando se utilizaron para ejercer derechos de propiedad, como por ejemplo, nombrar directores o aprobar contratos. En el caso de PDVSA, Venezuela usaba las acciones de PDD Holding para actividades comerciales al ejercer sus derechos como accionista y al usar acciones para nombrar los directores de PDD Holding, aprobar contratos y realizar los negocios a través de Citgo, que era la subsidiaria de propiedad absoluta de PDVSA. Es decir, Venezuela a través de toda esa estructura societaria administraba todos los negocios. Con esto finalizo el último requisito y básicamente cubro la forma de ejecutar un bien de un Estado extranjero dentro del marco normativo de Estados Unidos, por lo menos en mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Durán. Rápidamente, con los minutos que nos quedan, quisiera regresar un poco al tema de anti-suit injunctions con el doctor Cremades y el doctor Álvarez Sanz. No sé si quisieran que ahondemos un poco en los temas que quedaron pendientes. Les cedo la palabra a cualquiera de ustedes dos. Bien, a mí hay un tema relacionado con anti-suit injunctions de actualidad que sí que me resulta interesante. Tiene que ver con las ejecuciones de laudos dictados bajo el Tratado de la Carta de la Energía contra diversos Estados miembros de la Unión Europea, en particular contra el Reino de España, en algunos asuntos que además he tenido el placer de participar. Como seguro saben, es una serie que lleva ya varias temporadas, pero en uno de sus últimos episodios, una de las vías defensivas planteadas por la defensa del Reino de España ha consistido en plantear
ante tribunales domésticos de varios Estados miembros de la nacionalidad del inversor en cuestión, titular del laudo de inversiones, procedimientos de peticiones de anti-suit injunction para que se ordenara al inversor a retirar las actuaciones ejecutivas que tenía iniciadas en distintas partes del mundo, como se han comentado varias de las jurisdicciones favoritas por los inversores en este sentido, pues son la norteamericana, la australiana y Reino Unido. Y evidentemente la reacción de los inversores en sede del procedimiento ejecutivo ante los tribunales del DC District ha sido solicitar una anti-suit injunction. Es decir, que no se ponga en tela de juicio la competencia de este tribunal, en tanto que tribunal de un Estado parte de la Convención de Washington, para conocer de esta acción ejecutiva en un proceso que lleva, en algunos casos lleva iniciado desde más de hace 2 años, y que se ordene al Reino de España como deudor bajo el laudo la retirada de esas acciones. Y recientemente, la semana pasada, hace justo una semana, el 15 de febrero, se obtuvieron 2 resoluciones en ese sentido por parte de los inversores de Nextera y 9REN, que son decisiones que invito a leer porque dan buena cuenta de el papel limitado que está llamado a jugar el derecho doméstico, y en este sentido cabe incluir el derecho de la Unión Europea cuando hablamos de ejecuciones de laudos en este universo CIADI al que me refería, ante tribunales de estados contratantes de la Convención de Washington. Sí, yo tengo experiencia personal en anti-suit injunctions. En concreto, bueno, pues la primera lo he mencionado brevemente antes, cuando Malasia inició una anti-suit injunction para frenar el arbitraje en tribunales de Malasia, y obviamente el arbitraje tenía sede en España y los tribunales malayos no pintaban nada. Entonces, obviamente, el árbitro siguió adelante con su acometido porque no estaba vinculado por una orden de un tribunal que no es de la sede. No obstante, esa orden o anti-suit injunction entiendo que también me afectaba a mí, y según la orden dice que si piso Malasia, I'll be subject to execution, lo que signifique eso, pero me veré el vídeo de las playas de Malasia. Otro caso que tuvimos, un anti-suit injunction, era un arbitraje con sede en Bolivia entre una empresa boliviana y mexicana, donde un tribunal mexicano ordenó al tribunal de arbitraje paralizar y frenar el arbitraje, y a la parte demandante no ejecutar el laudo. Obviamente, otra vez, el Tribunal de México no tenía nada que ver con la sede y por tanto no tenía jurisdicción para frenar ese arbitraje. El tribunal siguió adelante y emitió el laudo de daños. El laudo de daños luego fue a ser reconocido y ejecutado en Estados Unidos, es pública, la decisión es el de CIPSA contra el Grupo Cementeros de Chihuahua, y los tribunales de Colorado y la Corte de Apelaciones dijeron que evidentemente nada impedía el reconocimiento de ese laudo, por cuanto los tribunales mexicanos no tenían ninguna jurisdicción ni ninguna facultad para frenar ese arbitraje y los intentos de reconocimiento y ejecución de ese laudo. Por lo tanto, intentar un anti-suit injunction en un tribunal que no tiene nada que ver generalmente sirve de poco. La diferencia clave en lo que comentaba Borja en los laudos que se están ejecutando en Estados Unidos es que si España ignora la anti-suit injunction de un juez que está juzgando el reconocimiento de ejecución de ese laudo, corres el riesgo, o España corre el riesgo, de enojar a ese juez, lo que podría implicar que te van a trincar los activos. Entonces, yo creo que España, si fuese responsable, no debería incumplir esa orden del juez de Estados Unidos. Encantado de comentar cualquier cosa adicional. Gracias. Gracias, doctor. Hablando de Estados Unidos, yo quisiera regresar brevemente con el doctor Durán para preguntarle ya en la práctica qué tan difícil es localizar bienes ejecutables bajo el marco normativo de la legislación de Estados Unidos. Siguiendo en tu tema, no sé si nos puedes comentar un poco de esto.
Sí, Sofía, esa es una excelente pregunta. Diría que es difícil, pero a través de un caso se ha facilitado un poco más. Creo que en esto comparto totalmente las palabras de Borja sobre su consejo de conseguir, de tener el apoyo de la firma de un asset tracing de forma estratégica, digamos. Porque puede ser muy difícil encontrar activos en Estados Unidos, por ejemplo, que pertenezcan a un estado extranjero, que estén localizados en Estados Unidos y que además sean utilizados para la actividad comercial. Es decir, no hay tantos casos como PDVSA como a veces puede parecer. Yo había escrito un artículo comentando este caso y comentando esta ley hace al menos 3 años. Y ahora actualizando el research, no encontré, de hecho encontré muchos casos que se rechazaron por no cumplir estos requisitos, porque tampoco es que levantar el velo societario y demás es algo tan sencillo, no es fácil de cumplir. Sin embargo, hay un caso muy importante del año 2014, que es no tenemos tiempo para comentar mucho los hechos, pero es un caso, el tema de los bonos emitidos por Argentina y de NML Capital, que tenía acciones sentencias para ejecutar en Estados Unidos. La Corte Suprema sostuvo en ese caso que los estados extranjeros no son inmunes bajo la ley de inmunidades soberanas a la averiguación o al descubrimiento para identificar los activos que pueden estar sujetos a ejecución. Es decir, la inmunidad no cubre eso. Cuando en este caso el ejecutante solicitó a través de citaciones para identificar los activos, Argentina se opuso diciendo, no, eso vulnera mi inmunidad. No, eso no está cubierto por la inmunidad. Entonces, a través de esa solicitud, por lo menos se pudo averiguar los activos. Tuvo una incidencia importante, porque en realidad estarías como invadiendo, porque en realidad la solicitud era para cualquier otra parte del mundo, y los bancos emitieron esa información, pero es un caso que fue muy importante porque luego hubo 3 casos más que se apoyaron en ese precedente para permitir la averiguación de activos concretos, pasibles o no de ejecución de estados extranjeros, lo cual es importante como tener un ejemplo de jurisprudencia, además de contar con un apoyo estratégico, como dijo Borja, que me uno completamente. Muchas gracias, doctor Donari. Para finalizar este panel, pues regresamos rápidamente con la doctora Salvador Levy. Quisiera preguntarle, doctora, si usted ha tenido algún caso en donde alguna entidad pública reclama que debe beneficiarse pues, de esta inmunidad soberana o cualquier otro tema que usted quisiera comentar antes de que finalicemos el panel. Muchísimas gracias, Sofía. En efecto, existen muchas entidades públicas que también suelen ser demandadas, por ejemplo, en los Estados Unidos, y estas entidades públicas utilizan la inmunidad soberana, se protegen en la inmunidad soberana para que no pueda seguirse el proceso en contra de las entidades. Viene a ser una hipótesis. Ahora, hay otra hipótesis que puede ser que un laudo internacional en contra de un Estado quiera ejecutarse en contra de una entidad soberana, en una entidad pública. En este caso, como lo mencionó Fabricio, se aplica la teoría del alter ego y finalmente se ve si es que es o no una parte de la personalidad del Estado o si está actuando como comerciante o como soberano para que se le pueda ejecutar los bienes a estas entidades públicas a nombre del Estado. Y finalmente, un pequeño comentario que yo también quería hacer sobre estos temas que estamos conversando, que es interesante que a veces el reconocimiento y la ejecución de un laudo, como lo mencionaron los panelistas, puede demorar bastante. Y el arbitraje recién fue una pequeña parte de lo que acaba siendo resolver ese litigio. Sin embargo, es interesante tomar en cuenta que en algunas jurisdicciones hay la posibilidad de pedir medidas cautelares mientras se pide el exequatur del laudo internacional que se quiere ejecutar. No tengo conocimiento de todas las jurisdicciones, por ejemplo, tal vez Fabricio nos podría ayudar en Estados Unidos, pero sí tengo conocimiento que en Luxemburgo y Panamá se puede proceder de esa forma. Una vez que tiene un laudo internacional en contra de un Estado soberano, el demandante, el acreedor del laudo puede solicitar medidas cautelares, se apremia algunos bienes del Estado comerciales mientras se sigue el exequatur del laudo internacional.
A nosotros personalmente eso nos pasó en el caso Perenco y en otro caso no terminó de suceder justamente porque el Estado pagó voluntariamente el monto adeudado, pero en Luxemburgo justamente la contraparte lo que trataba era de, a través de medidas cautelares que tienen otro nombre en esa legislación, apropiarse de bienes para garantizar que una vez que se ejecute el laudo, el Estado tenga con qué pagar ese laudo. Eso sería todo. No conozco en Estados Unidos. De mi experiencia en Estados Unidos, un reconocimiento y ejecución del laudo es bastante largo. Justamente con el caso Perenco hemos estado casi 2 años en litigio y no se ha dado el reconocimiento del laudo CIADI. Como digo, el Estado voluntariamente pagó, así que ya es un litigio que no interesa mucho, pero habría que ver también cómo concluye. Y con eso, muchísimas gracias, Sofía. Bueno, muchas gracias a todos. Por premura del tiempo, pues hemos finalizado nuestro panel de esta tarde. Quisiera agradecerle a nuestros panelistas por el tiempo de preparación y también por las excelentes presentaciones. Y de nuevo el agradecimiento a los organizadores y al público que se conectó a discutir este tema con nosotros. Así que les deseo muy feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos. Gracias a todos, un Hasta la placer. próxima. Igualmente. Muchísimas gracias, doctores. Esperamos unos minutitos para que puedan ingresar los demás miembros del siguiente panel.